Buenas noches. Bendito sea el Señor por esta hora, por esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes. En esta noche quiero compartirles un poquito acerca de, pues vendría siendo como la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento y su aplicación. Escuché una frase muy bonita de Daniel Habib que dice que tenemos que salir del conocer al entender y que debemos salir del sentir al pensar. Y él manifestaba que nosotros, sobre todo como creyentes, o en general, aunque no seamos creyentes, somos muy dados a decir, ay, es que yo me sentí mal, que estoy triste, que me pareció que fue así, en lugar de pensar cómo fue realmente la situación y poderle dar una interpretación correcta. Entonces, partiendo de esa frase, quiero compartirte dos versículos que están en la palabra del Señor. Uno está en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Daniel, capítulo 8. En el capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 20 al 22, y dice así: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y un versículo más en el libro de Lucas, en el versículo 24, capítulo 24, versículo 45, que dice así. Desde el 44, y Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué te quiero hablar de este tema? Porque estos tiempos en los que estamos viviendo necesitan del mayor entendimiento. Algunos más que otros hemos pasado la vida entretenidos, hemos pasado la vida dando por hecho algunos conocimientos que tenemos, pero no nos hemos tomado el tiempo de meditar sobre ellos. Ahorita nos están bombardeando desde diferentes fuentes sobre temas del arrebatamiento, sobre temas de los últimos tiempos, que indudablemente son temas que están vigentes por los tiempos que estamos viviendo y porque las señales están cada vez más continuas y más evidentes respecto a que estamos por llegar al fin de los tiempos. Necesitamos discernir, necesitamos tener el entendimiento para saber qué de lo que nos están compartiendo es bíblicamente correcto, pero también espiritualmente apropiado, y qué es más como repetir frases o ser bocina de otras personas. Necesitamos además tener la capacidad de poder entender sobre los tiempos que estamos viviendo, porque el papel que tenemos en este tiempo es un papel hermoso. Miren, estamos viviendo unos tiempos muy emocionantes, estamos viviendo unos tiempos que muchos profetas quisieron vivirlos, y el Señor nos ha dado la misericordia de ser nosotros los que lo vivamos. Entonces, partiendo de estos dos versículos en Daniel y en el libro de Lucas, donde vamos a resaltar que es nuestro Padre el que nos dé el entendimiento, vamos a hacer alguna diferenciación. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la noción, es el saber, es la noticia elemental de algo. Es prácticamente el proceso mediante el cual se llega a la identificación básica
de algo porque es un evento que se repite y que siempre es igual, del cual llegamos a tener la información. Un ejemplo de lo que es el conocimiento. No necesito tener un doctorado o una maestría, ni siquiera necesito saber leer y escribir para darme cuenta que el sol alumbra en la mañana y en la noche se oculta y da paso a la noche. Sencillo. No necesito tener una gran educación para tener el conocimiento de que la luna, cuando está como luna llena, aunque no lo conozca con ese término, es lo que más brilla en el cielo. Y puedo ver que hay veces que está más pequeña, que está más grande, y hay otras veces que no se mira en la noche, pero la puedo ver en la mañana. No necesito mayor estudio para esto, pero eso se basa solamente en la observación de un evento que se repite y que simplemente me da conocimiento. ¿Qué otra cosa es el conocimiento? Otro ejemplo. Un niño pequeño de 2 o 3 años le podemos enseñar a que cuente hasta 10. Yo creo que es una de las primeras cosas que le enseñamos. A ver, mi amor, le decimos cuente. 1, 2 y cuenta hasta 10. Incluso hay niños que son más aventajados y que se llegan a aprender todo el abecedario estando muy pequeños. Pero ciertamente que el niño aprenda los números del 1 al 10 o que se aprenda el abecedario es simple conocimiento, como lo vamos a ver a continuación. En la filosofía griega se inició un proceso de querer entender todas las cosas por medio de la observación, pero en realidad no las entendieron, solo las llegaron a conocer por fuerza de la repetición. Y hablo de filosofía griega por cuanto trataron de esquematizarlo. Obviamente todas las culturas, a raíz de la observación, pudieron llegar a tener un conocimiento en muchas de las que hoy llamamos ciencias. Pero en nuestra cultura occidental es muy importante lo que es el pensamiento griego y por eso lo menciono. Y nosotros hemos heredado este pensamiento y de una manera lo hemos llegado a repetir. Por ejemplo, nosotros escuchamos noticias, vivimos en una ciudad o en un pueblo, o se nos enseña a hacer las cosas de alguna manera y creemos que entendemos cómo funcionan las cosas. Pero en realidad solamente sabemos cómo funcionan las cosas. No sabemos la manera en que llegaron a desarrollarse, ni sabemos por qué las hemos heredado, sino que simplemente si la hizo mi abuelo, la hizo mi papá, yo también la hago y se la enseño a hacer a mi hijo. Entonces hay muchas cosas que nosotros damos por ciertas o que damos por verdad en nuestra sociedad y que decimos que nosotros manejamos y que entendemos, pero en realidad no lo entendemos, solamente lo conocemos, porque conocer algo o a alguien no es sinónimo de entender ese asunto o esa persona. Para tener una diferencia más clara entre lo que es el conocimiento y el entendimiento, es como decir, el conocimiento responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto peso tiene? Entonces el conocimiento responde a la pregunta ¿qué? En cambio, el entendimiento responde a las preguntas ¿por qué? Y ¿para qué? Nuevamente, tomando el ejemplo del niño pequeño al que le enseñamos a contar hasta 10 o que le enseñamos el abecedario, cuando solamente se lo aprende de memoria, solo lo conoce, pero no sabe para qué sirve. Pero a medida que va creciendo y que va estudiando, él llega a comprender que las letras sirven para formar palabras y luego él aprende a leer y aprende a escribir. Igualmente los números. Él llega a entender qué son los números, qué es lo que representan y comienza a desarrollar operaciones sobre esos números, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, el conocimiento por sí solo no se puede aplicar si no lo entendemos. Te lo vuelvo a decir, el conocimiento por sí solo no tiene una aplicación real si no lo entendemos. En cambio, el entendimiento aplica el conocimiento para crear algo o para resolver problemas. Entonces,
El entendimiento debe ser nuestra aspiración, el entendimiento debe ser nuestra meta y el entendimiento viene de Dios, tal como lo acabamos de leer en el libro de Daniel y en el libro de Lucas. Y si bien es cierto, es algo que proviene del Señor, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y la parte que nos corresponde a nosotros es el estudio, la investigación y la lectura. Sin el estudio, sin la investigación y la lectura, muy probablemente hay muchas cosas que vamos a decir conocer, pero que no vamos a lograr entender. Se nos dice cuando estamos estudiando, inclusive, que tenemos que prepararnos para el éxito o que estamos estudiando para tener éxito. Entonces tenemos el conocimiento de que debemos alcanzar el éxito, pero no tenemos el entendimiento de cómo llevar a cabo ese proceso y tampoco tenemos el entendimiento de cómo disfrutar del éxito. Entonces, el conocimiento se basa solamente en la observación de fenómenos que se repiten y que damos por sentados. En cambio, el entendimiento es llegar a comprender el por qué y el para qué se dan las cosas para resolver problemas y para poder crear cosas nuevas. ¿Y esto a mí para qué me sirve? Pues en el reino de los cielos se usan la palabra conocimiento, se usa la palabra entendimiento, se usa la palabra inteligencia y se usa la palabra sabiduría. Pero hoy nos vamos a centrar en la palabra entendimiento y en la palabra conocimiento. En la palabra de Dios encontramos que el conocimiento se define como la observación cuidadosa. El conocimiento en la palabra de Dios se define como una observación cuidadosa. En cambio, el entendimiento se define con la palabra bin y que significa separar o distinguir mentalmente. El entendimiento es separar o distinguir mentalmente, en otras palabras es tener discernimiento, poder separar una cosa de otra. Y en el término más básico es poder identificar lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Y en la Biblia también nos enseña que no todos tenemos entendimiento en todas las cosas, como lo es en el mundo natural. Así como hay abogados que somos entendidos en leyes, hay ingenieros que son entendidos en electricidad o en construcción, hay doctores que son entendidos en medicamentos. También la palabra nos dice que hay personas que son entendidas en diferentes cosas. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, en el versículo 22, dice así: Kenaías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Y la definición de entendido es separar o distinguir mentalmente, discernimiento. Me imagino que Kenaías le hacía la prueba, la audición de canto a la gente, porque dice que él era para dirigir el canto y que era entendido en ello. Y le decía a la gente, no, mira, vos mejor toca una trompeta o toca el teclado o una lira, porque para cantar no das. Y quizás ahí salieron a saber cuántos prominencias en canto, pero la cosa es que él era, como diríamos hoy en día, un maestro de canto, porque él había estudiado, estaba preparado, era entendido en ello. Vemos otro ejemplo en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, en el versículo 5. Dice desde el 4: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Zacarías era un profeta y dice la palabra que era entendido en visiones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre que había sido equipado de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios y que tenía definitivamente una relación muy cercana con el Señor, que le había permitido llegar a un punto que él podía discernir cuándo era la voz de Dios y cuándo no era la voz de Dios. Y en este caso se habla específicamente de visiones, pero implica también el recibir palabra profética. Y vemos también que habla acerca del anticristo, del hombre de pecado, que también va a ser entendido
y lo vemos en el capítulo 8 de Daniel, en los versículos 23 y 24, que dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no por fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos sobre lo que significa ser entendido. Uno puede ser entendido para lo bueno y uno puede ser entendido para lo malo. De hecho, la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más astutos, son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con los demás. Entonces hay un entendimiento que en el caso del anticristo le va a ser otorgado por su padre, que es Satanás. Entonces dice que él va a ser entendido en enigmas, dando a entender que cuando el anticristo se manifieste, que ya sabemos que está a punto de manifestarse, él va a resolver preguntas que ha tenido la humanidad. Va a contestar preguntas sobre los reptilianos, va a contestar preguntas sobre los maestros ascendidos, va a resolver problemas sobre cómo se construyeron las pirámides de Egipto, cómo se movieron esos grandes megalitos, construcciones megalíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a traer soluciones a los problemas de la sociedad y él va a venir con el cuento de la paz. Pero dice la palabra que va a ser entendido, va a tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Obviamente él va a escoger el mal. Pero también había personas con discernimiento o entendimiento en el canto, en visiones, etc. Pero lo que te quiero hablar específicamente hoy, por qué te vengo poniendo este fundamento sobre la diferencia entre conocimiento y entendimiento, y que el entendimiento se puede dar en varias aspectos de nuestra vida, es porque hay un tipo de entendimiento que yo creo que necesitamos pedírselo al Señor. Ya vimos que ese entendimiento, cuando es en la parte de lo bueno y separas lo bueno y lo malo para escoger lo bueno, viene de nuestro Padre, de nuestro Rey, viene de parte de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Dice en primer libro de Crónicas, si puedes retroceder un poco de Daniel, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12. Te voy a poner un poco de contexto. El capítulo 12 habla de personas y hombres de guerra que se unieron a David previo a que él fuera nombrado como rey. Él se le unieron muchas personas desde que él estaba en la cueva de Adulam. Y durante todo el tiempo previo a que él fuera nombrado como rey, muchos hombres de las tribus de Israel se le unieron. Pero específicamente en este versículo que vamos a leer fue el tiempo previo donde él ya iba a ser nombrado como rey. Era el tiempo adecuado para que las personas que estaban dispuestas a seguir la voluntad de Dios se unieran a David. Era el momento adecuado para tomar partido, porque Saúl ya había muerto y el pueblo de Israel necesitaba a su rey, que era el rey David. Entonces dice en el versículo 32, dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Hablar del tiempo en este contexto del libro de Crónicas se refiere a tener discernimiento, saber identificar lo que estaba sucediendo en ese momento, pero más importante era poder ponerlo en práctica para poder liderar a otras personas. ¿Qué fue lo que hizo la tribu de Isaacar? Ellos llevaron a sus hombres principales para que se unieran al rey David, para proclamarlo como rey, y de hecho en el capítulo siguiente tú vas a ver que habla de que David propone trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Entonces
Los de Isaacar, dice la palabra que eran entendidos en los tiempos, pero no a manera de que ellos tuvieran vanidad, porque ellos podían resolver las cosas o crear cosas o resolver problemas mejores que sus hermanos, sino que lo importante aquí es que ellos, por la capacidad de entender los tiempos, pudieron ser líderes y pudieron guiar al pueblo de Israel en cuál era el camino que ellos debían tomar en el contexto que ellos estaban viviendo. Les enseñaba el consejo, la dirección, el cómo andar, cómo prepararse, cómo aprovechar el tiempo. Y Dios sabe cuánto necesitamos hoy, en estos tiempos, poder discernirlos y que se levanten voces que en realidad puedan ayudarnos a guiarnos en medio de esta locura de desinformación que tenemos y que sale de todos lados, en estos tiempos de conspiraciones, en estos tiempos de fábulas, de inventos, de mezclas de verdad con mentira, en estos tiempos donde lo que se está buscando en realidad es engañar a la mayor cantidad posible de personas, en estos tiempos en que la iglesia se ha contaminado tanto, en estos tiempos que un grupo critica al otro y que el otro se defiende y vuelve a atacar, donde estamos que no sabemos quién es quién. Necesitamos ser entendidos en los tiempos, pero necesitamos ser entendidos en los tiempos para ser nosotros también líderes que enseñen a otros cuál es el camino a andar. Hermanos, estamos en un tiempo decisivo, donde los juicios de Dios están para manifestarse. Está por abrirse el primer sello que habla el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde se va a manifestar este hombre de pecado y va a comenzar a traer una paz y seguridad, como nos habla Pablo en el libro de Tesalonicenses. Y va a venir con un espíritu de engaño que Dios va a permitir que sea manejado por este hombre, por las fuerzas que van a estar detrás de este hombre, para engañar, de ser posible, a los escogidos. Estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo muy, muy difícil. También es un tiempo muy emocionante, porque ahora mismo es el momento donde tú y yo necesitamos tener discernimiento. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo para nosotros poder guiar a otras personas por el camino de la vida. Es el momento en que nosotros podamos tener ese entendimiento para separar lo bueno de lo malo, para que podamos entresacar lo precioso en medio de lo vil, para que podamos escudriñar todas las cosas y retener lo bueno y desechar lo malo. La gente allá afuera está confundida con tantas voces. Es impresionante en YouTube cuántos canales y cuántas personas, en Facebook cuántas personas están hablando, que dicen que son maestros, que dicen que son predicadores de la palabra, cuando muchos de ellos ni siquiera tienen a Jesús en el corazón. Están hablando y le ponen un manto de espiritualidad, pero en realidad son personas que sí son espirituales, pero desde el punto de vista del ocultismo, y engañan y usan medias verdades, y las personas, porque no están bien cimentadas, caen detrás del engaño. Y no hablemos de las personas que nunca han tenido contacto con la palabra de Dios, o que por razones diversas están metidos hasta la nariz, desde los pies hasta la nariz o más arriba inclusive, en estas tinieblas de este mundo que es manejado por el príncipe de las tinieblas. Es cuando más necesito yo, cuando más necesitas tú ser una luz, ser una diferencia, para poder traer respuestas, para poder traer una guianza a estas personas que a veces no saben ni siquiera cómo se llaman. Necesitamos que nuestro buen Padre, el Padre de las luces, de cual desciende todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, pueda darnos esa capacidad de ser entendidos en los tiempos, porque es urgente que se levanten hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Es algo imperativo que tú seas una persona que le clames a Dios para ser entendida en los tiempos, pero entendida en los tiempos no para tu propio consumo solamente, sino para que
podamos guiar a otras personas y podamos ayudarles a arrebatarlos del fuego, porque el lago de fuego es verdad, el infierno es verdadero y fue preparado, dice la palabra, para el diablo y para sus ángeles. No fue preparado para nosotros, no fue preparado para las personas, para la creación, para el hombre y para la mujer. Sin embargo, el hombre y la mujer que desecha la luz, el hombre y la mujer que decide voluntariamente apartarse de la luz para quedarse en la oscuridad, va a tener su parte en el lago que arde de fuego. Y es un pensamiento aterrador. Los juicios de Dios están por llevarse a cabo, y los juicios de Dios no es lo mismo que la ira de Dios. Dice la palabra que el pueblo de Dios, la gente que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y que hemos pasado a ser gente de pacto, vamos a ser librados de la ira. Al momento de la ira ya no va a haber oportunidad para arrepentimiento, porque la gente que entra en el tiempo de la ira va a estar más allá de toda posibilidad de llegar a un arrepentimiento. Van a estar tan endurecidos, va a tener tan entenebrecido el entendimiento que no va a haber oportunidad. Pero en este tiempo, hoy, que lo que se está empezando a manifestar son los juicios de Dios, todavía hay oportunidad de llamar a la gente, todavía hay oportunidad de que nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo para buscar nosotros el favor de Dios, para buscar mediante el clamor y la oración delante de nuestro Padre, recibir esa revelación, ese entendimiento a través de nuestra búsqueda en la palabra, a través de nuestra santificación, que no es otra cosa que apartarnos cada día más para nuestro Dios. Apartarnos de todos los ídolos, apartarnos de todo aquello que nos distrae, apartarnos del entretenimiento que lo único que hace es separarnos del Señor y hacernos perder el tiempo, porque necesitamos entender los tiempos, y los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 16, 15 al 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos exhorta a través de Pablo a que busquemos ser entendidos en los tiempos y poder decirle a nuestros hermanos cuál es el camino a seguir. Nos exhorta a que no andemos como necios, sino como sabios. Nos exhorta a que no estemos perdiendo el tiempo, sino que busquemos en realidad poder redimir el tiempo, poder usar el tiempo de una manera adecuada. Estos son los días que tenemos que aprovechar, redimir el tiempo. Aprovechar el tiempo es fructificar. Cuando Pablo nos dice que debemos aprovechar el tiempo, es que debe ser un tiempo para producir, que debe ser un tiempo que lo hagamos valioso, que no sea un tiempo perdido. Y yo estoy segura que esto es posible si buscamos al Señor con ruego, si buscamos el favor de Dios en oración para que Él nos otorgue el discernimiento. Si buscamos la palabra con necesidad, diciéndole al Señor: mira, Señor, yo no quiero escucharte solamente de oídas, sino que quiero verte, quiero estar delante de ti, pero eso implica hacer un esfuerzo, porque no viene solamente por ver sin ver, por oír sin oír y por pasar sin que pase nada. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, Pablo nos dice así en el versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ya dejamos establecido que entender es un sinónimo de discernir. Estos tiempos, a pesar de toda la confusión que quiere venir, a pesar de tanta desinformación y de tantos estar a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, son tiempos realmente emocionantes. Pero sería una pérdida enorme que nosotros
los ignoráramos o que nosotros no los identificáramos o que nosotros creyéramos de que después de que salgamos de esta etapa que estamos viviendo actualmente vamos a volver a lo que éramos antes. Creo que habemos personas que no vamos a permitir volver a lo que estábamos haciendo antes. Me imagino que hay muchas otras que no solo lo están anhelando, sino que realmente van a volver a lo mismo, precisamente porque ellos se conforman con el conocimiento y no buscan el entendimiento. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, no solamente a través de las noticias, no la podemos filtrar a través de las noticias, no lo podemos filtrar a través de las prédicas o de las enseñanzas o de los foros en YouTube, ni siquiera los que están en TikTok. O sea, ahora ha salido todo tipo de canales de comunicación, supuestamente, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver hacia afuera qué es lo que está sucediendo y lo venimos a buscar a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que la palabra ya nos hablaba de todo lo que está sucediendo, pero necesitamos ese discernimiento, que es separar lo bueno de lo malo. Tenemos que separar las partes, todas las partes de lo que está sucediendo en este momento para traerlo a una práctica de manera que encontremos ¿qué? Dirección, que encontremos consejo sobre qué hacer. Necesitamos consejos sobre cómo andar. Necesitamos consejos sobre cómo preparar y cómo aprovechar el tiempo. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos entender también que la mayoría de la gente probablemente nos tenga como locos, como fanáticos, como enfermos. Pero al final, ¿qué importa? ¿Qué importa si nos dicen locos? ¿Qué importa si nos sacan de los grupos? ¿Qué importa si nosotros llegamos al entendimiento de que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos del fin? Y que en estos tiempos del fin necesitamos hacer cosas que vayan encaminadas hacia hacia el día del Señor, hacia el día del arrebatamiento, hacia el día en que nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Padre. Estos son días que tenemos que aprovechar. Estos son días que no podemos pasar del cuarto a la sala y de la sala a la cocina y de la cocina al patio y del patio otra vez al cuarto. Tenemos que aprovecharlos. Tenemos que salirnos de la corriente de este mundo, del entretenimiento, que lo único que hace es hacernos perder tiempo que es valioso y que necesitamos aprovecharlos. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 5 dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, debemos andar usando la inteligencia para con los extraños, ganando la ocasión. Esta es una ocasión, estos tiempos son una ocasión hermosa para que si alguien te llama por teléfono o tú hablas con alguien por teléfono y le preguntas ¿cómo estás? Y lo escuchas dudar, que no te dice no, estoy súper bien, sino que lo escuchas desanimado o lo escuchas desorientado o lo escuchas triste o lo escuchas cargado, no le digas no, mira, Dios te va a ayudar. Aprovecha el tiempo y dile, mira, cierra tus ojos ahí donde está, voy a orar por ti. Y levanta una oración por esa persona en ese momento. Eso es aprovechar el tiempo. Si mandas un mensaje, mete siempre esa palabra de esperanza que podemos encontrar en la palabra de Dios. Busquemos la manera en que nosotros podamos en todo momento ganar la ocasión para, siendo nosotros entendidos en los tiempos, podamos darle respuestas a la gente. La gente se pregunta por qué suceden estas cosas. La gente pregunta por qué se murió mi familiar. La gente pregunta por qué seguimos encerrados. La gente pregunta por qué estamos padeciendo hambre. Entonces es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad para ser instrumentos de Dios, para ayudarle a la gente a encontrarle un sentido a lo que está sucediendo, a encontrarle un sentido a lo que está por venir. Y ese sentido de lo que está por venir y de lo que está ahorita no es un sentido de asustar,
pero sí un sentido de entender de que las palabras que están escritas en la palabra van a cumplirse todas, sin faltar siquiera un acento, sin faltar una pequeña letra, todo se va a cumplir. Y en vez de estar temiendo el fin del mundo, que podamos estar con una expectativa y levantar nuestro rostro y estar contentos porque nuestra redención está cerca. Y la gente que está con temor, pareciera mentira. Pero aquí donde yo vivo, en el municipio que yo vivo, miren, hay un pánico. Hay un pánico, es exagerado. La gente está empezando a tomar decisiones unilaterales, como por ejemplo cerrar calles o por ejemplo cerrar los accesos a los lugares donde ellos viven, porque les parece que los que andan afuera, que se han enfermado o que se puedan enfermar, yo creo que ellos creen que son como zombies, que van a llegar y los van a ir a morder o que los van a contaminar y que de repente toda la comunidad va a estar ya convertida en zombies comedores de otros. Porque esa es la impresión que la gente tiene, que este virus es como que se van a transformar en muertos vivientes. No sé realmente lo que piensan, pero están muy asustados, muy asustados. Y han llegado a creer lo que les han dicho los noticieros, que estar encerrados es lo que los va a proteger, cuando los que deberían estar encerrados son las personas que se sienten mal, las personas que se sienten enfermas. Ellos son los que deberían estar encerrados. Las personas sanas deberían andar afuera, deberían andar haciendo su labor, haciendo su trabajo, pero todos nos quieren tener encerrados y si salimos a la calle nos meten a la cárcel, porque es una cuestión exagerada lo que está sucediendo. Y como les he expresado en otras enseñanzas, si nosotros lo vemos de manera objetiva a través de la palabra de Dios, del filtro de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que esto es como una práctica para los tiempos que vienen, y no tengamos temor de lo que viene, sino que sepamos de que en medio de los juicios de Dios, de las tormentas que vayan a venir, nosotros podemos estar seguros de que el Señor va a estar con nosotros y que lo peor que nos puede pasar es que perdamos la vida aquí, pero la vamos a ganar en la vida eterna. Los que no creen en nuestro Señor andan perdidos. La gente está confundida y asustada por todo lo que está pasando. Entonces, es ahora el momento en que nosotros debemos levantarnos y tenemos que salirnos de la corriente de este mundo. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 2, desde el 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esta corriente? Esta corriente nos da la imagen de un río donde el agua fluye de un lugar hacia el otro ininterrumpidamente. Entonces dice la palabra que nosotros éramos antes de esos que andábamos en esa corriente llenos de delitos y pecados, y espero en Dios de que ya no seamos parte de ese grupo. Pero la mayoría de las personas están metidos en esos delitos y en esos pecados. Y dice que lo hacen conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esa palabra de ser conforme? De ser conforme al príncipe de la potestad del aire significa ser compatibles o similares. Ser conformes al príncipe de la potestad del aire es ser similar o ser compatible. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? Bueno, es una persona que no tiene ningún respeto por Dios, que blasfema contra Dios, que denigra toda la creación y que le engaña para ser arrastrados al lago de fuego que fue preparado para él y sus ángeles, pero donde habrá espacio para todos los que lleguen a parecerse, a todos los que lleguen a ser compatibles o similares con el príncipe de la potestad del aire y a llegar a ser sus hijos o que tener por padre al diablo y ser mentirosos y ser asesinos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, desde el 3,
Si este evangelio, si estas buenas nuevas está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los que se vuelven semejantes, los que son compatibles o similares al diablo? Son las personas incrédulas, las personas que se niegan voluntariamente a creer en la palabra revelada de Dios, a creer en el Hijo de Dios, en nuestro Mesías que vino a revelarnos al Padre y a mostrarnos el camino para volver al Padre, a otorgarnos el perdón de nuestros pecados para salirnos de nuestros delitos. De la gente que decide ser incrédula, ellos tienen cegado el entendimiento. Ellos no pueden comprender por qué suceden las cosas, ellos no pueden comprender que hay un Dios en los cielos delante del cual en algún momento ellos van a tener que dar cuentas. Y lo hacen porque ellos han sido engañados. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos entendidos en los tiempos, no solamente para decir ya viene nuestro Mesías y gloriarnos, y qué bueno por eso, para que tratemos nosotros de ayudar a las personas a llegar al entendimiento también de que Jesús es el Mesías y que es el camino para regresar al Padre. Entonces dice siempre en 2 Corintios 4:4 que les ciega, les cierra, les embota el entendimiento para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Y dice en el libro de Isaías, en el capítulo 5, Isaías capítulo 5, en el versículo 20, dice así: Ay de las que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron, odiaron, execraron la palabra del Santo de Israel. Estos tiempos son tiempos para correr, son tiempos para estar en una expectativa gozosa, son tiempos para leer que ciertamente nuestra redención está cerca, pero también es tiempo de que nosotros seamos como la tribu de Isaacar, que leímos en Crónicas, en Primera de Crónicas, y que dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esa es la manera que nosotros necesitamos hoy más que nunca, levantarnos para dar respuesta a las personas para que sepan qué hacer, para que tengan una luz sobre la cual caminar, y la luz que nos revela el Señor es su palabra. Pero la palabra debe ser aplicada con sabiduría, debe ser aplicada y dicha con sal, debe ser aplicada con sazón, y para eso es que somos levantados en este tiempo. Hemos nacido en esta generación para ver el cumplimiento de todas las profecías del Señor. Hemos nacido en esta generación para ser sal, para ser luz. Hemos nacido en esta generación para hacer una diferencia, pero necesitamos tener ese entendimiento. Necesitamos pasar de solo ver las hojas de la Biblia, de sabernos Juan 3:16, de sabernos el Salmo 23. Tenemos que pasar de saber que hay que orar con el Salmo 91 cuando nos vemos atacados espiritualmente, para ir más allá, para poder ser nosotros instrumentos de Dios, para que la gente que tiene entenebrecido el entendimiento pueda ver la luz, para que tengan una ventana de oportunidad para quebrar la incredulidad que se ha adueñado de ellos y puedan ver que estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero también en tiempos que son deseables, porque vamos a ver a nuestro Rey venir en las nubes. Necesitamos pedirle a nuestro Padre que nos ayude. Necesitamos
rogarle que nos conceda ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, para que podamos orientar a nuestra familia, para que podamos orientar a nuestros amigos, para que podamos orientar a nuestros vecinos, no como sabelotodos, sino que tal vez ser la única Biblia que ellos van a ver la manifestación de las buenas obras en nosotros para que le puedan dar gloria al Padre que está en los cielos. Necesitamos hablarle a la gente que se vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan de su pecado, de idolatría, que corran a los brazos del Padre por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y necesita el Señor de nuestra boca y nosotros necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Dice el libro de Romanos. Primero vamos a ir a Isaías en el capítulo 52. Isaías capítulo 52 en el versículo 15. Desde el 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es nuestro momento de que la gente pueda entender la palabra del Señor, pero para entender la palabra del Señor primero la tenemos que entender nosotros y tenemos que salir a buscar a estas personas. Y dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 21, dice así: como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Esta es la razón que debe mover nuestra vida en este momento. Dice en el versículo 20, me esforcé a predicar el evangelio. Me esforcé para predicar el evangelio. Es un tiempo para que nos esforcemos, es un tiempo para que nos levantemos, es un tiempo para ser entendidos en estos tiempos que estamos viviendo. Cuando habla de tiempo se refiere a esta época determinada. No se refiere al mes, no se refiere al año, se refiere a la época. ¿Estamos claros? Que el mismo Señor nos dijo que nadie puede saber el día ni la hora, pero sí podemos saber el tiempo, podemos discernir el tiempo, y yo creo que es innegable que estamos en los tiempos en que vamos a ver a nuestro Rey venir en las nubes. Son tiempos donde los juicios de Dios van a empezar a manifestarse, y en medio de esos juicios hay oportunidad de hablarle a las personas. Así que orémosle al Señor, doblemos nuestras rodillas delante de Él y digamos: Dios mío, dame entendimiento, dame ser entendido en los tiempos. Permíteme poder entender, poder discernir, Señor, los tiempos que estamos viviendo para no ser engañado en primer lugar, y en segundo lugar para poder ayudar a otros a salir del engaño. Solamente el Señor nos puede ayudar, pero ama estos tiempos, disfruta estos tiempos, deleítate en estos tiempos, porque son tiempos que los profetas hubieran querido ver. Son tiempos en que Abraham, Isaac y Jacob les fue anunciado y no pudieron ver. Son tiempos que Moisés probablemente vislumbró, pero no pudo ver. Son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y vale la pena estar ahorita, pero hagamos que valga todavía más la pena, aprovechando bien el tiempo y esforzándonos por hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así que si tú eres de la tribu de Isaacar, si tú tienes ese mismo espíritu, cree que si tú clamas, que si tú buscas, que si tú estudias, te va a ser concedido el tener ese entendimiento de los tiempos, que tú seas una guía para que el pueblo sepa lo que tiene que hacer ahorita y no sea engañado. Que el Señor nos bendiga y nos prospere por su palabra. Amén.